Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas. Se crió en un entorno familiar estable y tranquilo junto a sus 3 hermanos, de los cuales él era el mayor, hijos de William Elvin Rader y de Dorothea May Cook. Su familia acabó mudándose a Wichita, donde vivió el resto de su vida. Asistió a la Riverview School, para luego graduarse de la Wichita Heights High School. Durante su infancia, BTK, que así era su sobrenombre, desarrolló numerosas fantasías sexuales relacionadas con la tortura y también con la dominación. Además, de niño torturaba animales y le encantaba leer las revistas de detectives que compraba su padre y libros sobre asesinos en serie. En el colegio era un niño educado con notas mediocres, pero sus profesores le recuerdan como una persona con un lado inquietante. Rader asistió al Butler County Community College en El Dorado, Kansas, donde logró un grado de asociado en electrónica en 1973. Se matriculó en la Universidad Estatal de Wichita en ese mismo otoño. Se graduó de allí en 1979 con un título de grado como funcionario de justicia. Se casó con Paula Dietz, una germano-americana, el 22 de mayo de 1971, y tuvieron un hijo y una hija. De 1972 a 1973, Rader trabajó como ensamblador para la Coleman Company y luego trabajó en 1973 por poco tiempo en Cessna. De noviembre de 1974 hasta ser despedido en julio de 1988, Rader trabajó como agente de seguridad privada para la compañía ADT, encargada de colocar alarmas en locales y comercios. En 1989, previo al censo federal de 1990, Rader trabajó de supervisor en el censo llevado a cabo en el área de Wichita. En 1991, Rader trabajó para otra compañía encargada del control de animales, zonificación, problemas de vivienda, entre otras tareas. Trabajando allí, los vecinos lo catalogaban como alguien excesivamente entusiasta y estricto. Además, fue blanco de quejas, especialmente de una vecina que se quejó de que Rader había sacrificado a su perro sin razón alguna. En el condado de Sedgwick, Rader trabajó tanto en el departamento de zonificación como en la asesoría de Control Animal, donde fue nombrado como miembro en 1996 hasta su renuncia en 1998. Era miembro de una iglesia luterana, cercana a su antigua escuela secundaria, a donde asistían alrededor de 200 personas. Había asistido allí por 30 años aproximadamente y había sido elegido presidente de la congregación. También trabajó como líder en una organización scout. Dennis Rader, un padre de familia, con un empleo estable y una vida sin complicaciones, decide un día convertirse en criminal. Los motivos solo pueden ser conocidos a través de sus propias declaraciones y por algunas indicaciones que se dejan ver en su modus operandi. Con tanto tiempo libre, Dennis se dedicó a vagar con su coche por las calles vigilando y seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Se lo tomaba con calma, no dejaba nada al azar. No era un hombre imprudente, quería que todo saliese bien. Las observaba y las seguía durante horas. Apuntaba sus rutinas e incluso se acercaba a sus buzones para conocer sus nombres. Cuanto más sabía de una persona, más confortable me encontraba con ella, explicó durante el juicio. Así fue como inició lo que él denominaría sus proyectos, es decir, aniquilar a sus elegidos. Sentía una especial predilección por mujeres de origen hispano, y su primer crimen fue el que marcó su carrera. Para perpetrarlo, utilizó una bolsa de deporte con cuerdas, bolsas y esposas, y compró ropa especial que después tiró a la basura. A las 7:30 horas de la mañana del 15 de enero de 1974, dio comienzo la masacre. Entró en el domicilio de sus víctimas colándose por la puerta trasera. Sus objetivos eran la familia Otero, Julie la madre, Joseph el padre, Josephine la hija de 11 años, y Joseph Jr., el hijo de 9 años. Rader les ató uno por uno a las sillas, desde el más fuerte, el padre, hasta el más débil, el hijo pequeño. Después de atarles, Rader torturó psicológicamente a los padres Otero, simulando violar a la hija y al hijo de la pareja. Luego,
Ruther le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero y la ató a su cuello con una cuerda para que se asfixiara. La segunda víctima fue la madre, con quien se autosatisfacía mientras los niños lo veían, para luego estrangularla ante la mirada de los hijos. En tercer turno fue la niña, a quien estranguló con una soga. Cuando era el turno del hijo, Rader notó que el matrimonio seguía con vida, por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla y puso bolsas de plástico en las cabezas de padre e hijo, quienes murieron asfixiados. Cuando se disponía a escapar de la escena de los crímenes, notó que la niña seguía viva, por lo que la bajó al sótano donde la terminó de matar. Estrangulándola, tenía que cerciorarse de que todos estuviesen muertos. Después se autosatisface, por lo que se encontró esperma en un muslo interno de la pequeña. El tercer hijo del matrimonio Otero fue el que encontró la dantesca escena. Pidió auxilio a los vecinos y la policía se personó en el lugar del crimen. El criminal había maniatado los cadáveres de los progenitores con la cuerda de una persiana veneciana y los había acostado sobre la cama. Según las investigaciones posteriores, ninguna de las víctimas había sufrido agresión sexual alguna. De hecho, Rader reconoció durante la vista judicial: «Me entró pánico. Yo nunca había estrangulado a nadie antes, así que en realidad no sabía cuánta presión había que aplicar, ni durante cuánto tiempo». Sin embargo, aquel pánico que dijo haber sentido el asesino una vez detenido no se correspondía con la realidad. Tan solo 3 meses después del crimen de la familia Otero, Denise volvió a matar. En esta ocasión, las víctimas fueron Catherine Bright y su hermano Kevin, quienes al entrar en casa se toparon con su verdugo. Ese 4 de abril de 1974, alrededor de la 1 de la tarde, Catherine y su hermano Kevin entraron al apartamento de Catherine. Fueron sorprendidos por un hombre armado que obligó a Kevin a atar a su hermana para luego llevarlo a él a otro cuarto. Cuando Rader intentaba pasar una cuerda por el cuello de Kevin, el joven intentó defender a su hermana y atacar a Rader. En una terrible lucha, el joven Kevin logró darle fuertes golpes a Rader y pudo alcanzar el revólver del asesino, pero cuando intentó dispararle al estómago, el arma falló. De este modo, Rader lo golpeó y le sustrajo el arma para dispararle 2 veces en la cara, luego de sacarle el seguro, motivo por el que Kevin no pudo disparar. Pensando que el joven Kevin había muerto, Rader volvió al cuarto donde estaba la joven Catherine y la apuñaló 3 veces en el abdomen para luego escapar. Mientras tanto, Kevin estaba increíblemente aún vivo y logró arrastrarse hasta la calle, donde un conductor lo llevó al hospital. Cuando la policía acudió al apartamento, Catherine estaba viva, por lo que la trasladaron también al hospital. Sin embargo, a las 7 p.m. fue declarada muerta. Durante las investigaciones policiales se interrogó a más de 1,000 personas que o tenían datos esclarecedores sobre los crímenes o podían ser sospechosos, pero ninguna de las informaciones aportaba nada concluyente. Hasta 3 hombres confesaron ser el asesino de la familia Otero, y cuando este hecho se publicó en los medios de comunicación, Denise Rader dio señales de vida. No soportaba que le quitasen el mérito de sus actos. Así que llamó al teléfono que el periódico The Wichita Eagle había facilitado a la ciudadanía para aportar nuevos datos. También dijo que daría más información sobre el caso Otero si lograban encontrar una carta que él mismo había escondido en un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita. Localizaron el libro y la carta, que tenía escrito en mayúsculas "El caso Otero". En la misiva, Denise explicaba que él era el único autor de los crímenes y que descartasen a los otros 3 sospechosos. Su apodo BTK, siglas en inglés de Bind, Torture and Kill, surgió de sus propias palabras. Puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo porque así es su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras claves para mí serán: átalos, tortúralos, mátalos. Ustedes lo verán de nuevo. Estará en la siguiente víctima. Aquella carta le sirvió a la policía para seguir investigando, pero con el paso del tiempo, nadie encontraba una buena pista. Tuvo que ser un nuevo asesinato el que hiciera que el fuego se reavivase. Pasarían 3 años hasta un nuevo asesinato,
En marzo de 1977, Shirley Bean, 26 años, era una joven madre de 2 niños y una niña pequeños. Fue asesinada en su casa después de que uno de sus hijos abriera la puerta luego de que el asesino, armado, llamara a la puerta. Después de entrar, Rader encerró a los 3 pequeños en el baño, para minutos más tarde atar y asesinar a la joven madre, estrangulándola con una cuerda. Luego, le colocó una bolsa en la cabeza y se autosatisface. Los niños afortunadamente sobrevivieron debido a que, según el propio Rader, sonó el teléfono, algo que espantó al asesino e hizo que escapara. La policía dudó de si el autor de este crimen era el mismo que el de los anteriores, y así se lo hizo saber a la prensa. Cuando Denise se enteró, escribió una carta al mismo periódico explicando por qué no había matado a los pequeños. Tuvieron suerte, una llamada telefónica los salvó. Iba a atarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza, como hice con Joseph y Shirley, y después iba a colgar a la niña. «Oh, Dios mío, qué bonito alivio sexual habría sido», escribió. Desde aquel día y hasta el 8 de diciembre de ese 1977, Rader volvió a matar. Su víctima fue Nancy Fox, de 25 años. Poco después de las 9 p.m. de esa noche, Rader entró en el apartamento de la joven, quien no se dio cuenta de que alguien había entrado. Luego de eso, la llevó a la cama donde la amarró y la estranguló con sus propias pantimedias. Su cuerpo fue hallado boca abajo en la cama, luego de que a las 8:20 a.m. del día siguiente se recibiera una llamada en la central de policía, alertando del asesinato de la joven. Aparentemente, el propio asesino habría sido el que efectuó la llamada. Se encontró esperma en la escena del crimen. Después de ese asesinato, Rader no mataría nuevamente hasta el 27 de abril de 1985. Esta vez su víctima seria, Maureen Hedge, de 53 años. Entre la 1 a.m. y las 7 a.m. de ese día, el asesino BTK atacó a la mujer en su casa y se la llevó. Luego la estranguló con sus propias manos y la abandonó completamente desnuda en un sitio alejado. Su cuerpo no poseía ataduras, pero se encontraron un par de pantimedias cerca. El 16 de septiembre de 1986, Rader atacó a otra víctima, esta vez a Vicki Begerle, de 28 años. Esta joven madre de un niño de 2 años fue estrangulada y su cuerpo fue tendido en el suelo de su habitación. Su esposo, abatido por la muerte de su esposa, contrató a un detective privado. El último asesinato, enero de 1991, Dolores Davis, de 62 años. Fue secuestrada en su casa y estrangulada. Su cuerpo fue hallado debajo de un puente. Con cada crimen enviaba un aviso en forma de carta e incluso realizaba una llamada telefónica desde una cabina. A pesar de las pistas que iba ofreciendo Rader, nadie daba con su paradero. ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional?, amenazaba el asesino en uno de sus mensajes. Necesitaba atención mediática, que se hablase de él sin parar, y al no tenerla, le entraba el gusanillo, como él decía, y mataba de nuevo. Pasaron los años y los crímenes dejaron de sucederse. Ya no había ninguna noticia sobre el famoso asesino BTK, así que este decidió reaparecer en marzo de 2004, escribiendo una nueva misiva al periódico The Wichita Eagle. En el remite figuraba el nombre de Bill Thomas Killman, y dentro del sobre había una carta escrita de su puño y letra, además de fotocopias del carné de conducir de una mujer y 3 fotografías del cadáver de esta. El carné y las fotografías eran los de su última víctima, Vicki Begerle, asesinada 18 años antes, y en la carta, Denise reivindicaba la autoría del crimen. La policía volvió a ponerse en marcha rescatando la grabación telefónica para analizar de nuevo su voz. Se pidió la ayuda de un experto en perfiles criminales y se empezó a difundir en todos los medios nacionales la historia de este asesino. BTK por fin había cumplido su sueño, hacerse famoso. Gracias a las pistas que Rader les fue enviando, pudieron saber que el archivo de Word que se incluía en un CD pertenecía a un tal Dennis. Además, establecieron una relación entre el asesino
y una iglesia luterana. De ese modo dieron con su paradero, pero necesitaban más indicios. Aunque los análisis de ADN no apuntaban a Denise, los investigadores decidieron utilizar a la hija de BTK que asistía a la universidad y el requisito era precisamente un análisis genético para comparar las muestras de sangre. Los resultados revelaron que era hija del asesino. No había duda alguna. El 25 de febrero de 2005, Denise L. Rader fue arrestado e interrogado durante más de 30 horas. Él se sentía eufórico, quería contarles todo lo sucedido. Durante el juicio, su testimonio perturbó a los presentes debido a los minuciosos y macabros detalles que aportó de cada asesinato. Se mostró orgulloso al autoproclamarse el asesino BTK y se declaró culpable de los 10 crímenes. El 18 de agosto de 2005, el tribunal lo sentenció a 10 cadenas perpetuas consecutivas, que sumadas hacen un total de 175 años en prisión. Nadie de su familia quiere visitarle. Al fin y al cabo, él siente que no soy más que un buen hombre que ha hecho cosas malas. Una de sus hijas, Carrie, confesó en una entrevista al The Wichita Eagle sentirse fatal por los 30 años que mi padre le dio a este pueblo y las cosas terribles que les hizo a sus víctimas. Las mujeres andaban con miedo, mi propia madre andaba con miedo. Pero ya le he perdonado, y no lo he hecho por él, lo he hecho por mí, aseguraba la joven. Mientras tanto, Rader continúa con su vida en la cárcel donde, incluso, ha elaborado su propia autobiografía gracias a la doctora Catherine Ramsland. La psicóloga ha descubierto cuál es ese factor X que le llevaba a matar. Parece ser que la clave está en la mezcla de un impulso sexual desviado, afán de notoriedad y personalidad dividida. En la actualidad, Rader, con 79 años, cumple 10 cadenas perpetuas en un penal de Kansas.